Muy buenas tardes. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa, les agradecemos que hoy nos acompañen en la presentación del libro Constitución Política del Estado de Sinaloa comentada. Iniciamos con la presentación de nuestros invitados especiales, el diputado José Rosario Romero López, presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales de la 63 legislatura. El doctor Diego Valadez, comentarista de la obra. El doctor Gonzalo Armienta Hernández, coordinador de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y coordinador de la obra Constitución Política del Estado de Sinaloa. Licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado y coordinadora de la obra Constitución Política del Estado de Sinaloa comentada. También nos acompaña el licenciado Eduardo Ramírez Rivera, coordinador de la obra Constitución Política del Estado de Sinaloa comentada. De igual forma, queremos también agradecer la presencia virtual de la diputada Elba Margarita Insunza Valenzuela, de la doctora Alma Luz Bernal, de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, y a la doctora Alma de Cáceres del Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde a esta presentación del libro. Y en un primer momento, para que nos dirija unas palabras de bienvenida, le cedemos el uso de la voz al diputado José Rosario Romero López, presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. Adelante, diputado. Diputado, si gusta encender su micrófono, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En mi carácter de presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales de la 63ª legislatura, celebro este tipo de eventos que vinculan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Sinaloa y al Congreso del Estado, por la búsqueda del enriquecimiento de la academia, la cultura y la vocación humanística en nuestra entidad. Saludo la presencia de quienes intervienen, así como de quienes nos siguen en redes sociales. Y destaco la amable colaboración del comentarista de esta tarde, doctor Diego Valadez, destacado constitucionalista, orgullosamente sinaloense. La revolución de las ideas, la evolución política, social y económica de las democracias, así como el debilitamiento de las figuras totalitarias en el mundo, dieron paso a las cartas fundamentales para plasmar la unidad social, los ideales del Estado y la preservación en condiciones de igualdad de los seres humanos. En México, la consumación de la independencia ocurrió cerca de 200 años atrás, iniciando un proceso de transformación que generó las constituciones federales que nuestra historia abraza y da testimonio de ellas. Con las demandas sociales recogidas en la lucha de independencia, de la necesidad de la organización del Estado mexicano de la época y con la reciente determinación del régimen federalista, así como la separación del Estado de Occidente de Sonora y Sinaloa el 13 de marzo de 1831, se instaló el primer Congreso Constituyente sinaloense, expidiéndose la primera Constitución del Estado el 12 de diciembre de ese mismo año. Carta fundamental que sobresalió por su alto contenido liberal, por adelantarse incluso la Constitución Federal de 1857. Reunirnos para presentar esta obra es reconocer la fuerza que imprime la Constitución sobre la vida de las instituciones y de las personas. Permitirnos comentar y compartir los capítulos consagrados en ella es un ejercicio cívico que revela nuestros valores patrióticos y que a su vez nos confronta con las nuevas realidades y la seria necesidad
de realizar ajustes para consolidar la verdadera transformación. Este libro se materializa gracias al convenio marco de colaboración que hemos signado el Congreso del Estado con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Valiosa la visión que ha tenido esta legislatura para vincular la academia con la asamblea local. Felicito a los coordinadores de este libro, doctora Sonia Escalante López, doctor Gonzalo Armiente Hernández y licenciado Eduardo Ramírez, por su incansable esfuerzo para seguir aportando a la cultura y el derecho, y especialmente felicitar a quienes realizaron los comentarios a la normatividad expresada en nuestra Constitución local. Felicitarlos por enriquecer con sus ideas el contenido de los artículos e invitarlos a la reflexión de la distancia entre la voluntad del legislador y su efectivo cumplimiento para el bienestar y protección de todos los sinaloenses. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, diputado. Enseguida, a fin de que modere las siguientes participaciones en este evento, cedo el uso de la voz a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un saludo para todos. En mi carácter de moderadora del presente acto, me permito compartirles una muy breve semblanza de la trayectoria del doctor Diego Valadez, comentarista de la obra que presentamos en este momento. Diego Valadez estudió la carrera de Derecho en la Universidad Clásica de Lisboa y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló. Obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es Premio Nacional de Artes y Literatura. Sus áreas de investigación son Derecho Constitucional Mexicano Comparado, Historia del Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. Sobre estos temas, ha publicado una veintena de libros, con ediciones en México y en el extranjero, y más de 400 ensayos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales e internacionales. Desde el año 2000, el doctor Valadez es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Sinaloa. Dicho lo anterior, cedo el uso de la voz al doctor Diego Valadez para que vierta sus comentarios sobre el libro titulado Constitución Política del Estado de Sinaloa comentada, que el día de hoy se presenta dentro del marco de la celebración del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, querida amiga licenciada Zelaya, por esta generosa presentación y gracias a la hospitalidad que me ofrece una vez más el Congreso del Estado. Celebro que esta reunión académica sea compartida por el Congreso, la Universidad Autónoma de Sinaloa y mi propia casa académica en Sinaloa, el Colegio de Sinaloa. Para mí es un gran motivo de satisfacción no solo estar con ustedes, sino hablar sobre una obra importante escrita por expertos sinaloenses, pero además una obra que nos concierne a todos los sinaloenses, que es nuestra Constitución local. El diputado Romero López acaba de hacer una reflexión muy importante con relación a los orígenes, a las raíces de nuestra vida constitucional.
Parece que se desconectó. Estoy conectado nuevamente, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, salí brevemente. Sabemos que toda la vida de la República ha sido una vida de intensidad, ha sido una vida azarosa, hemos padecido problemas de conflictos armados entre mexicanos, de guerra civil, de situaciones de profunda injusticia, de marginación social, pero México ha venido construyendo su propia forma de ser y su propia arquitectura política, social y cultural de una manera infatigable. Para mí es muy grato estar con ustedes, amigas, amigos, en esta reunión para comentar una obra que llega en un momento muy oportuno. Y celebro, por otra parte, y muchas gracias, doctora Escalante, por haber inclusive fijado una fecha tan emblemática para el país como es el 5 de febrero. Celebro que justamente cuando la Constitución Federal cumple 104 años de existencia, mismos que tendría nuestra propia Constitución, pero la de 1917 fue reformada y la que hoy estamos aplicando es la de 1922, como ustedes muy bien aclaran con todos sus procesos de cambio en este importante trabajo que hicieron de comentar nuestra constitución local. Repito, es una fecha muy emblemática y es un momento oportuno para que juntos hagamos una reflexión acerca de lo que significa la Constitución Federal y en particular la Constitución de Sinaloa, con un especial énfasis en el trabajo que han hecho 22 expertos sinaloenses con la coordinación o bajo la coordinación de la doctora Sonia Escalante, del doctor Gonzalo Armienta y del doctor Eduardo Ramírez Rivera. Yo los aplaudo a los 22 autores, que incluyen a los coordinadores que también hacen una parte del desarrollo del trabajo, porque lo que hicieron fue sistematizar la información de la Constitución y poner al alcance de cualquier lector la explicación directa, clara, muy precisa del contenido de los textos más complejos de la Constitución. Evidentemente hay partes de la Constitución que no requerían y por lo mismo no recibieron ningún comentario, porque su propia característica los hace inteligibles. En cambio, hay aspectos técnicos de la Constitución de Sinaloa que requerían un desdoblamiento, esto es, una explicación para que fueran comprendidos, lo mismo por otros colegas abogados que por estudiantes, por comunicadores, por el público en general. Una Constitución comentada tiene por objeto hacer legible el texto constitucional, permitir que cualquier lector, profesional del derecho o no profesional del derecho, se acerque a la obra y haga suyo el texto que vertebra la organización política del Estado y, más que eso, la forma de relación entre gobernados y gobernantes. Esta es una ocasión más, para mí siempre muy grata, de estar en el Congreso de Sinaloa. Y por eso agradecí desde un principio la presencia del diputado Romero López y de la diputada Insunza, porque una característica de nuestro sistema representativo local es su accesibilidad. Me consta
por las sesiones en las que he participado como ponente y por aquellas a las que he asistido como público en el Congreso del Estado, que nuestros legisladores son auténticos representantes que toman en serio su trabajo y que escuchan la voz del gobernado. Y así como un gobernado más de miembro del pueblo, integrante del pueblo de Sinaloa, vengo ahora a esta Casa de la Ciudadanía sinaloense y con el auspicio, como ya dije, también de nuestra máxima institución académica, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, y del Colegio de Sinaloa, del que tengo el privilegio de formar parte, para dar mis puntos de vista sobre la Constitución y sobre los importantes comentarios que se le han hecho. Esta preocupación, por otra parte, no es ajena a mi casa académica, como ya dije, al Colegio de Sinaloa. Allí mismo, en 2012, hace 8 años, 3 abogados sinaloenses, Jaime Cinco Soto, Enrique Insunza, ahora presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y yo, nos dimos a la tarea de convocar a un amplio elenco de juristas sinaloenses, fueron 20 en total, y juntos construimos lo que llamamos Introducción a las instituciones jurídicas de Sinaloa. Fue un texto publicado entonces por el propio colegio, con la aportación valiosa del Supremo Tribunal de Justicia, de la Escuela Libre de Derecho, del Consejo y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. El capítulo correspondiente a la Constitución corrió a cargo del maestro Jaime Cinco Soto, que escribió lo que puedo considerar como un verdadero compendio de derecho constitucional sinaloense, porque la idea era justamente la de ofrecer un panorama de 20 disciplinas distintas que permitieran tener a la vista, tanto por parte de estudiantes como de profesores, un texto que de manera sintética sistematizara la vida de las instituciones jurídicas en nuestro Estado. Así pues, el interés por los temas jurídicos, no solo nacionales, sino también entrañables de nuestra propia tierra, de nuestro estado de Sinaloa, ha sido una constante que me ha interesado y en lo que he trabajado a lo largo de años. Por eso valoro tanto este esfuerzo que han hecho ahora quienes decidieron actualizar el conocimiento de la Constitución a través de comentarios muy pertinentes. Yo advierto además que hubo una gran flexibilidad en cuanto a la extensión de los comentarios. La extensión es variable de acuerdo con el propio texto constitucional que era objeto de análisis, o que es objeto de análisis, y con la complejidad que pudiera representar cada uno de estos textos. Están muy bien distribuidos los comentarios a lo largo del texto, me refiero de la Constitución, y son muy asequibles para todo tipo de lector. Ojalá que tenga una amplia repercusión. Sé que estamos viviendo ya también una nueva forma de comunicación y una nueva forma de interacción con los lectores. Desde luego sigo siendo partidario de la plataforma o del soporte en papel. Tener un libro como este a la mano y poderlo estudiar, poderlo marcar, poder establecer notas, correlaciones, desde luego es una forma de lectura que muchos apreciamos. Pero también es importante que sepamos que en nuestro tiempo muchos lectores se acercan a la información a través de las plataformas electrónicas. De manera que hago una simple y modesta sugerencia a los coordinadores y a los autores para que consideren la oportunidad y la posibilidad
de que con independencia de la edición impresa, se haga también o se piense en darle amplia difusión con acceso libre y gratuito a través de soportes electrónicos que permitan que este trabajo tan intenso que ustedes hicieron sea conocido por otros juristas del país e incluso por otros lectores particularmente interesados en temas de constitucionalismo en estados complejos o federales como el nuestro, en otros lugares del mundo. De manera que el hecho de ponerlo en una plataforma electrónica permite también que haya acceso a un texto y a un trabajo que representó una gran dedicación. Me decía la doctora Escalante que trabajaron en este volumen por más de un año y vale la pena que el esfuerzo fructifique, ya que el objetivo fundamental de este tipo de trabajos no es de naturaleza económica, sino de carácter académico. Y ya que se contó con este importante apoyo dado por el Congreso del Estado a través del Instituto de Estudios Parlamentarios, del Tribunal Electoral del Estado, de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, del Colegio de Abogados que lleva el nombre de mi distinguido y querido amigo Gonzalo Armienta Hernández, y de la Universidad de Querétaro y de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, creo que valdría la pena que se contemplara la posibilidad de una edición electrónica ampliamente accesible. Ahora, entro al tema de nuestra Constitución en los términos que es comentada por los analistas que distribuyeron el material. Desde luego, me interesaría y querría hacer referencia a cada uno de los asuntos que fueron tratados, pero por la naturaleza de esta reunión, pues me tendré que concentrar simplemente en algunos casos y en algunos ejemplos, pero sobre todo para ilustrar lo que a mí me interesa poner sobre la mesa en esta reunión, que en suma tiene como protagonista a la Constitución de Sinaloa. La Constitución elaborada en el año 17 y después reformada y rehecha en el 22, que si bien toma muchos elementos de las constituciones previas de nuestro Estado, tiene muchas características análogas a la de la Constitución Federal. Algunas características de la Constitución Federal corresponden a la forma, digamos, de hacer las constituciones en la época en la que fue llevado a cabo Creo que se desconectó. Esperamos a que se conecte de nuevo el doctor Diego Valadez. Creo que tuvo algún percance por ahí con el internet. Bueno, y en lo que se conecta el doctor Diego Valadez, doctor Gonzalo Armienta, pues hay que platicar sobre la Constitución en lo que, para darle margen a que se conecte el doctor Diego Valadez. Él señalaba que era importante que la obra pues estuviera de forma digital, y como sabemos que sí aparece en la editorial Artificios, ya
la editorial, la Constitución de manera digital, ¿no? Para los que les interese, pueden adquirirla a través de la editorial Artificios. Sí, efectivamente, es importante comentar eso, que sí, que también está de manera digital por la propia editorial, porque sí, como lo decía el doctor Diego, pues las nuevas generaciones ya están muy acostumbradas a poder analizar o leer textos, libros, toda clase de artículos de manera digital. Y actualmente con esto de la pandemia, pues se ha incrementado más ese tema, esa posibilidad de lectura digital. Para algunos todavía nos es un poco difícil, nos tenemos que ir adecuando esto. Tiene que ser así, que nos tenemos que ir adecuando a esa forma de lectura, pero sin duda los que nos preparamos, estudiamos con libros, que los rayábamos, que doblábamos las hojas para regresar a la página que me interesaba, pues ahora lo vemos con alguna dificultad. Yo me acuerdo que inclusive mi papá, pues amante de los libros en papel, pues en esa época no había libros digitales, hasta se enojaba muchas veces conmigo porque doblaba hojas y con pluma marcaba textos que me interesaban, pero pues era parte de la forma de estudiar y de la forma de entender muchas veces el texto que estábamos leyendo. Entonces, sí es una aportación muy importante del doctor Diego, y esto nos demuestra cómo el doctor Diego Valadez pues está muy al día en todo lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Así es. Pues esperemos que no se complique su volver a ingresar a la plataforma, a ver si... Esperemos que pueda resolver esto el doctor prontamente. Yo quiero aprovechar, doctora, para felicitar en nombre del Colegio de Sinaloa, no solamente a los coordinadores de la obra, sino pues a todos los profesores y los investigadores que participaron en este proyecto, porque verdaderamente es una gran oportunidad de mostrar al público, no solamente a los investigadores, sino a la población, al público general, todos estos comentarios que surgieron a raíz de esta investigación tan profunda que hicieron todos estos maestros, todos estos profesores, y además el trabajo de ustedes de compilar toda esta información y poderla concretar en este libro, que me parece importante que pudiera estar en la biblioteca digital, no solamente de los estudiantes de Derecho o de los abogados, sino también de cualquier persona que desee conocer más sobre nuestra Constitución del Estado de Sinaloa. Ojalá se pueda promover de esa manera para que podamos contar con ello en esas digamos, oportunidad. En esta oportunidad, parece que ya se conectó el doctor, disculpen. Bueno, yo ceso mi conversación. Adelante, doctor. No, adelante, Conchita, por favor. No, por favor. Si lo estamos esperando, no se preocupe. Me apena mucho, y lo había previsto, y por eso les comenté a ustedes, porque hoy he tenido mucha irregularidad en mi comunicación. Luego fluctúa estas redes. Espero que no se dé otra interrupción. Bueno, comentaba, y gracias, Conchita, por haber retomado el tema que había planteado. Luego lo comentaremos si les parece a todos. Yo comentaba con ustedes que nuestra Constitución carece de proemio, y la ventaja de los proemios es que allí se fijan los grandes objetivos y los grandes lineamientos y los grandes principios de las constituciones. Yo creo que este esfuerzo de identificar algunas de las características centrales de la Constitución de Sinaloa en un futuro, el que este sea, permitirá darle a la Constitución una orientación para que se vea cuál es el rumbo que tiene, cuáles son las características dominantes que
la sociedad sinaloense encuentra o debe encontrar y debe esperar encontrar en su Constitución. Ahora, es evidente por los comentarios también que hay aspectos muy bien construidos en la Constitución, pero que hay algunos que vienen generando algún tipo de deficiencia tradicional. Por ejemplo, no todos los títulos en los que está dividida la Constitución tienen un encabezamiento. De manera que hay títulos en los que encontramos que hay una descripción del contenido, que corresponde al contenido, y otros títulos, valga la aparente antinomia, sin título. Esto es, carecen de un encabezamiento. Otro aspecto es que a lo largo de los años, el periodo que tiene el año entrante, cumplirá 100 años nuestra Constitución local, se han incorporado diferentes preceptos que se introdujeron de manera que no perturbara la totalidad del número de artículos contenidos desde un principio. Y esto ha hecho que se multipliquen los artículos bis. Esto es, lo que ya la Constitución está comenzando a demandar. Y se ve muy claramente a partir de esta disección que hacen a través de sus diferentes estudios los 22 participantes, es que necesitamos un gran esfuerzo para reordenar el texto de la Constitución, para que puedan caber todos los temas que se han incorporado en una posición, en un lugar que realmente sea el que les corresponda. Por ejemplo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aparece en el capítulo del Poder Ejecutivo. Sí. Es evidente que no es ese el lugar que le corresponde, porque se trata de un ente autónomo que no depende del gobernador. Estoy señalando solo un ejemplo. No se trata tampoco de hacer una crítica irreflexiva a nuestro sistema de organización de la Constitución estatal, porque lo mismo pasa con la de la República. En el caso de la Constitución Federal, la Comisión de Derechos Humanos, para seguir con el mismo ejemplo, no aparece en el capítulo del gobierno o del ejecutivo, sino en el capítulo del Poder Judicial. Pero tampoco es razonable que así ocurra. Con relación a la Constitución Federal, un muy querido colega y amigo, Héctor Fix Fierro, fallecido en mayo del año pasado, y ahora pues tenemos también que deplorar el fallecimiento de su padre, el maestro Fix Zamudio, que fue maestro de varios de los presentes, falleció apenas el 27 de enero, hace unos días. Pero con Héctor Fix Fierro, Héctor y yo hicimos un proyecto de constitución reordenada, refiriéndonos a la Constitución Federal. Pudimos mantener los mismos 136 artículos que la Constitución tiene, pero en muchos casos redactamos de manera más sintética muchos de los artículos que la Constitución presenta actualmente y le dimos un orden distinto a las materias. De manera que, por ejemplo, se integró un capítulo completo con los diferentes órganos constitucionales autónomos, dentro de los cuales está la Comisión de Derechos Humanos, así como sacamos diferentes órganos constitucionales autónomos que actualmente aparecen en el capítulo de Derechos Humanos. Pero en el capítulo de Derechos Humanos de la Constitución Federal, por ejemplo, de la Constitución de la República, está el Banco de México. Estoy solamente señalando un ejemplo. ¿Qué tiene que hacer la institución que regula la función monetaria del Estado mexicano en el capítulo de Derechos Humanos? Fíjense ustedes, hace 10 años se corrigió el nombre de ese capítulo. Se llamaba de las garantías constitucionales. Se dijo no, las garantías, y se dijo bien, las garantías son el medio procesal para hacer eficaces los derechos sustantivos.
O sea, las garantías son la parte adjetiva de los derechos y por eso el capítulo ahora se llama de los derechos humanos. Y se hizo una amplia explicitación de por qué el capítulo se denominaba de una manera antes y se denomina de otra manera ahora. Y eso no obstante, allí quedó el Banco de México. Bueno, como ustedes pueden ver, y ahí quedó el llamado capítulo de carácter económico. Ahí está regulada la forma de las formas, por ejemplo, de contención de monopolios y de la competencia económica y de regulación de la competencia económica. Son materias que no tienen que ver con lo que el capítulo indica. Lo mismo que le pasa a la Constitución Federal, construida con un esquema determinado en 1917 y al que se le han venido incorporando novedades propias de la evolución histórica, social, política, cultural, pues lo mismo le pasa a nuestra Constitución de Sinaloa. Yo creo que no hay que pensar en una nueva Constitución, pero sí en una Constitución reordenada que permita que este elenco de juristas que ya su contenido, muy bien podría preparar como un gran proyecto académico para darle a la sociedad sinaloense. También quiero aprovechar para comentar con ustedes que algunos aspectos pues ya quedaron rebasados por la realidad. Esto, por ejemplo, lo señala el maestro Jaime Cinco. El artículo 6, por ejemplo, de la Constitución señala como obligaciones del sinaloense, todos los sinaloenses, inscribirse en el catastro de la municipalidad y decir allí cuál es la industria, profesión o trabajo de la que subsiste. Bueno, vale la pena que una Constitución en el siglo XXI preserve elementos que están claramente desactualizados y que no se aplican. O sea, ¿quiénes son los que han ido al catastro de la municipalidad de su residencia a decir en qué trabajan, de qué subsisten, como dice la Constitución? Bueno, también la Constitución Federal, hasta hace unos años, incluía como facultad del Congreso, exclusiva del Congreso, expedir patentes de corso. Bien, así decía la Constitución de 1917, pero las patentes de corso desaparecieron del panorama jurídico mundial hace muchas décadas. La Constitución mexicana siguió diciéndolo hasta que un buen día se derogó la respectiva fracción. Yo creo que también hay que hacer este esfuerzo a partir de ese gran análisis que ya hicieron quienes trabajaron en los comentarios a la Constitución para determinar aquello que ya ha sido rebasado por la realidad jurídica, por la realidad política, por la realidad social y la realidad cultural. Ahora, hay un aspecto que me interesa mucho, que viene, que quiero subrayar porque viene, creo que es una de las aportaciones importantes del constituyente permanente, que fue la de reformar la Constitución para reducir el Congreso de 40 a 30 diputados. Y esto será aplicable a partir de 2024. El comentario que hace precisamente la maestra Ruiz, y que me interesó mucho, explica las razones y la mecánica de esta reforma. Lo que vale la pena, ustedes solo tenían una función y la hicieron muy bien, comentar lo que la Constitución dice. Pero a partir de lo que la Constitución dice y de este muy inteligente comentario de la maestra Yuri Ruiz, estuve reflexionando si comentaba con ustedes mi punto de vista o no y consideré que
por lealtad a quienes me invitan, debo decirles que me parece que en este punto el constituyente permanente de Sinaloa creo que cometió lo que puede llegar a ser un error en el largo plazo. Porque reducir en un nivel tan importante de 40 diputados a 30 diputados la integración del Congreso va a tener una traducción directa en la disminución de la representación de fuerzas políticas en el Congreso. Y una de las características de una buena democracia es justamente alentar el pluralismo y darle al pluralismo, o sea, las diferentes formas y corrientes políticas, un espacio institucional donde puedan hacer sentir sus razones. Cuando los espacios institucionales se cierran, entonces, pero de todas maneras eso no cambia la composición de la realidad, entonces las fuerzas políticas o sociales excluidas de la representación política tienden a hacer escuchar su voz por medios extrainstitucionales. Esto significa que serán muchas las expresiones que hoy se dan en el ámbito del Congreso que ya no siendo recibidas por el Congreso se vayan a la calle. Esto es, la integración o composición plural de una sociedad no la modifica la estructura numérica del Congreso. Esto creo que hay tiempo para reflexionarlo porque faltan 2 años o 3 años para que entre en vigor esta reforma de 2017. Me parece que pues, las razones que se puedan tener esencialmente para reducir el tamaño del Congreso son, en principio, 2. Una de carácter económico, reducir el costo del Congreso. Otra de carácter político, facilitar los acuerdos en el Congreso. Digo esto porque también en la Constitución Federal se ha venido planteando en 2000, 2006, 2012 la posibilidad de reducir el número de diputados que integran la Cámara Federal. Pero si el problema es costo, es preferible disminuir el 20% del ingreso de las dietas de los diputados y no disminuir el 20% el número de representantes de los ciudadanos. Ahora, si se trata de facilitar los acuerdos, pues quiero comentarles que no es ese el procedimiento y que en última instancia la facilitación de los acuerdos se puede alcanzar de otras formas, pero no necesariamente mediante la preservación de instancias democráticas. Cuando se discutió la Constitución española en 1978, hubo quienes dijeron que había que buscar un Congreso en España muy reducido, tan reducido como el que tenían en el periodo franquista. Pero claro, en el periodo franquista podían tener un Congreso mínimo porque de todas maneras nada importante pasaba por ese Congreso, era solamente un órgano de ratificación de las decisiones del dictador. Y entonces un diputado dijo, bueno, si se quiere facilitar los términos del acuerdo, pues entonces que nada más haya un diputado por partido y que cada diputado por cada partido tenga el voto que corresponda al porcentaje de electores que el partido haya obtenido. De manera que haya una especie de voto ponderado. Habrá un diputado que valga el 35% y habrá otro diputado que valga el 5%. Y con ese valor se podrán sentar a discutir 7 personas y se pondrán de acuerdo más fácilmente que 500. Bueno, en rigor es cierto. Pero un sistema representativo. Nuestros sistemas son democráticos y representativos. La función de nuestros congresos
no es actuar como un consejo de administración de una empresa. Evidentemente, un consejo de administración, así sea de una empresa gigantesca, como puede ser Google o Apple, pues deben ser consejos de administración compactos, porque lo que se trata es de discutir intereses y con un enfoque técnico. Pero los congresos son órganos de composición política. Yo les dejo a ustedes esta reflexión, porque efectivamente, si pensamos en términos de máxima representación, tendríamos que admitir que las decisiones las debe tomar el total de la ciudadanía sinaloense. Si pensamos en términos de máxima operatividad, entonces tendríamos que pensar que las decisiones del gobierno, del poder político en Sinaloa las debe tomar una sola persona, un nuevo monarca absoluto. Bueno, entre uno y todos se nos plantea la necesidad de encontrar un número adecuado, razonable. La integración de los congresos varía de acuerdo con la propia trayectoria de cada sociedad. Digamos, la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña está integrada por 650 diputados y Gran Bretaña tiene 60 millones de habitantes. Esto es, tiene el 50% del número de habitantes de México y su Cámara tiene un 30% más que la Cámara de Diputados de México. Y ya no hablo de la Cámara de los Lores, que tiene 750 integrantes. Bien, es un proceso cultural y político que arranca desde la Edad Media. Limitar los números de integración del Congreso puede tener consecuencias de desestabilización y de dificultar la gobernabilidad del Estado que en este momento no se presenta. Yo quiero aprovechar, por tanto, este foro al que me dan acceso el Congreso y la Universidad y el Colegio de Sinaloa para hacerles este comentario. Debo decir que antes de darles a ustedes este punto de vista, volví a leer una obra de enorme interés que la doctora Escalante me obsequió hace algún tiempo, que es una mirada histórica del Congreso del Estado de Sinaloa, en donde colaboran varios de los que también ahora participaron en este comentario a la Constitución. Los coordinadores son la doctora Escalante, el doctor Brito Rodríguez y el doctor Valenzuela Urias. Pero allí fui viendo cómo se había integrado el Congreso en 1831, en 1852. En ambos casos correspondió a una delegación que se hizo con relación a lo que determinara la ley. Luego el esquema cambió. En 1861, 70, 80 y 94 ya dependió de lo que hubo un diputado por cada uno de los distritos que correspondía a cada uno de los municipios del Estado. Y a partir de 1917 y hasta la reforma en la que se vinculó ya no a la población, sino que se establecieron números de otra manera, se dijo que habría un diputado, se decía en la Constitución de 17, por cada 22,000 habitantes. Si hoy aplicáramos ese criterio, tendríamos 136 diputados en el Estado, pensando en la población que nos ha reportado recientemente el censo de 2020. O si, o si aplicáramos el principio al revés, y veríamos que hoy en el estado de Sinaloa tenemos alrededor de un diputado por cada, o va a haber a partir de 2024 un diputado por cada 100,000 habitantes. Si ese criterio de 2024 se hubiera aplicado en 1922, pues habrían tenido la quinta parte de los diputados que en ese momento eligieron. Creo que vale la pena que sobre este tema se haga alguna reflexión. Quiero decir que hay aspectos que me han sido de enorme utilidad. Por ejemplo, la reconstrucción de la división
territorial del Estado que hizo la maestra Obdulia Fernández. Ha sido de lo más interesante y veo que tomó como punto de referencia, vi que tomó el trabajo de don Héctor R. Olea, que es un trabajo importantísimo, la historia constitucional de Sinaloa, y creo que también valdría la pena que así como se va a publicar, según me decía la doctora Escalante, esta mirada histórica del Congreso, quizá valga la pena también reeditar, y estoy seguro de que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo haría con enorme entusiasmo, reeditar el trabajo del maestro Olea, porque ahí están todas las constituciones de Sinaloa, que vale la pena que tengamos a la mano, que nuestros estudiantes, nuestros abogados, nuestros profesores, nuestros investigadores puedan consultar. Una de las ventajas de las obras del instituto es que están en línea, todas las que se publican a partir de hace algunos años. Esta de don Héctor R. Olea, no sé si ya esté en la Biblioteca Jurídica Virtual, no he tenido la oportunidad de verificarlo, pero si no lo estuviera, valdría la pena actualizarla en cuanto a edición, y creo que hacer una coedición del Congreso con la UAS y el Instituto de Investigaciones Jurídicas sería perfectamente posible. La Constitución comentada por ustedes resultó para mí un elemento muy enriquecedor. No puedo dejar de hacer referencia, por ejemplo, a esos comentarios certeros, lapidarios, profundos que hace el doctor Gonzalo Armienta con relación a la corrupción, cuando aborda las disposiciones generales, en particular a partir del artículo 130, y de una manera muy directa señala que las democracias son débiles cuando se dejan afectar por la corrupción y que la corrupción va muy emparejada con el surgimiento de sistemas autoritarios y que por otra parte, y esto me parece lo más atractivo que se puede plantear, hay que reivindicar el derecho a la buena administración como derecho humano, nos dice el doctor Gonzalo Armienta. Bien, la última parte o el último aspecto que quiero comentar, podría haber hablado mucho más y referirme a cada uno de los capítulos, o más bien de las reflexiones que se van haciendo a lo largo del libro, pero hay un aspecto que me pareció y que me parece que vale la pena y con el cual voy a cerrar. Hacer una reflexión complementaria de la que ya hice. Ya sugerí a ustedes ver la conveniencia de que se elabore un proyecto de constitución reordenado, o de la constitución reordenada. Pero, por ejemplo, cuando vi la sistematización de las facultades del Congreso que hizo la maestra Ruiz Alonso, me llamó la atención, efectivamente, está muy bien sistematizado. Vemos las facultades de carácter legislativo, financiero, fiscal, administrativo, electoral, las relacionadas con los servidores públicos, particularmente en lo que respecta a la ratificación o a la designación, en este caso, del fiscal general del Estado. Pero lo que no aparece todavía en la Constitución de nuestro Estado como una de las materias o una de las atribuciones del Congreso son las de control político. Y yo creo que esta es una ausencia que, por supuesto, está generalizada en nuestro país. Que no existen las facultades de control político desarrolladas en la Constitución General de la República, en la Constitución Federal, y tampoco en las de los estados. Pero lo dejé para esta reflexión final, porque una de las características del sistema federal es la facilidad o la facultad que tienen las entidades federativas para desarrollar nuevas instituciones en tanto que no contravengan lo que prevé la Constitución de la República. Y el hecho real es que en Sinaloa tenemos una profunda y muy arraigada tradición democrática que podemos fortalecer,
que podemos desarrollar. Sinaloa es un estado con estándares culturales muy elevados con relación al resto del país. Es el estado que tiene la mayor concentración de universitarios, el estado donde se atiende la demanda de educación superior en el mejor nivel de todos los estados del país. Solo excede a la atención de la demanda universitaria Ciudad de México. Pero con relación a los estados, Sinaloa es número 1. En Sinaloa tenemos ya una madurez democrática excepcional. De ello da muestras inclusive la forma como trabaja nuestro Congreso, un Congreso muy plural, un Congreso que se caracteriza justamente por su madurez, por su capacidad de interlocución, por la posibilidad de encontrar acuerdos, por la forma como conviven las diferentes expresiones de la comunidad política. De manera que mi exhortación es, y con eso concluyo el comentario, que actualicemos nuestra Constitución también en el orden de la democracia, y por eso mencioné lo que nos decía don Gonzalo. Si hacemos una democracia más robusta, tendremos mayores diques para la corrupción. No vamos a acabar con la corrupción con mecanismos policiales, y no la vamos a acabar con declaraciones retóricas, aumentando la penalidad para la comisión de cierto tipo de delitos. Porque en última instancia lo que importa no es cuál es el monto con el que se penalice un delito, sino cuántos de los que cometen ese delito son penalizados, así sea con penas más bajas. Pero para combatir de manera eficaz la impunidad, lo que necesitamos es que también haya una mayor presencia del Congreso, de nuestros representantes políticos, controlando las acciones de los órganos de gobierno. Y en esa medida en la que podamos desarrollar estos controles y mejoremos el funcionamiento de nuestras instituciones, abatiremos la violencia, abatiremos la impunidad, abatiremos la corrupción y mejoraremos el bienestar de todos los sinaloenses. Yo quiero decirles que los felicito, aquí lo tengo, será una obra que me acompañe permanentemente. Tengo aquí mis constituciones a la mano siempre y por supuesto la de Sinaloa la consulto con frecuencia cuando hago otro tipo de estudios de carácter comparativo, pero ahora me acompañaré por este ejemplar tan bien comentado, tan bien construido. Y deseo que tengan ustedes mucho éxito y que tenga una gran repercusión su obra en la comunidad de nuestro estado, pero también deseo que justamente a partir de lo que ustedes reflexionan aquí sea posible construir un nuevo horizonte de la vida constitucional en Sinaloa. Estoy seguro no solo de que lo merecemos, estoy seguro de que tenemos todas las posibilidades para hacerlo, porque quienes trabajaron este texto demostraron su gran capacidad técnica para procesar normas de carácter constitucional. De manera que mi enhorabuena, mi reconocimiento muy sincero y mi agradecimiento reiterado por esta invitación que tanto me distingue. Y perdonen que haya abusado de su tiempo y que me haya excedido tanto, doctora Escalante, queridas amigas, queridos amigos. Muchas gracias. Al contrario, doctor Valadez, muchas gracias a usted por sus enriquecedoras comentarios, por sus reflexiones, que sin duda nos invitan a la lectura de esta obra Constitución Política del Estado de Sinaloa comentada. Así es que por este medio invitamos a quienes nos escuchan que se animen a leerla. Es importante que tengamos a la mano la lectura de esta obra, que por cierto, coordinada por una de las personas que estamos viendo en este momento en pantalla, que es la doctora Sonia Escalante, y que le voy a pedir, si es tan amable, que pues tenga una participación en nombre de sus compañeros coordinadores de dicha obra. Tiene usted la palabra, doctora Escalante.
Muy buenas tardes. Sin duda alguna, escuchar al doctor Diego Valadez es un canto a nuestro intelecto. Saludo a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, de la plataforma Zoom, a todos ustedes aquí presentes. Y por supuesto, nuestro agradecimiento al doctor Diego Valadez por haber aceptado comentar esta interesante obra intitulada Constitución Política del Estado de Sinaloa comentada. Esta obra es producto de un programa de trabajo, del programa de trabajo 2020, derivado del convenio marco de colaboración que se firmó en el año 2019 con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Honorable Congreso del Estado. Reconocer la apertura que ha tenido históricamente esta legislatura, la 63 legislatura, esa apertura a la academia, a la investigación, por supuesto, el reconocimiento y también el agradecimiento a la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, a la Secretaría General que siempre apoya todos estos trabajos a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado. También señalar que esta obra, la edición de esta obra, pues contó con todo el respaldo del Congreso del Estado y por supuesto también la participación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y que bueno, se presenta en este marco del día de los 104, de la promulgación de los 104 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. También agradecerle a los coordinadores, al doctor Gonzalo Armienta Hernández, al licenciado Eduardo Ramírez Rivera, por la coordinación de la obra. Es un trabajo que se llevó en un lapso de 1 año y meses, pero que ahora vemos reflejado esos trabajos. Agradecer de la misma manera a todos los profesores e investigadores de las diferentes instituciones académicas, de educación, de justicia, de las barras y de los colegios de abogados que detallaron con su pluma ese análisis, esa participación, pero sobre todo esas aportaciones que hacen en este texto. Agradezco también en estos momentos a la diputada Eva Margarita Insunza Valenzuela que nos acompaña, al diputado Rosario Romero, que siempre también está presente con nosotros en los eventos académicos, y a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presente y por celebrar este día tan importante de la promulgación, primeramente, como ya les dije, de la Constitución de 1917, el aniversario, y sobre todo por la presentación de esta Constitución comentada. Felicidades a todos. Muchas gracias, doctora Escalante López, por sus amables palabras. Para finalizar, queremos solicitarle al doctor Gonzalo Armienta Hernández, coordinador de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos haga el favor de brindar su mensaje y además la clausura de este evento. Adelante, doctor. Muchas gracias. Claro, es un honor que me hayan comisionado para esta clausura de este importante evento. Pero antes sí, también quiero decir algunas palabras. Y en principio felicitar a la doctora Sonia Escalante cuando ella me dijo que esta obra la iba a comentar el doctor Diego Valadez, pues me dio un gran gusto, porque pues estamos hablando de una persona que independientemente de su gran valor humano y de su gran capacidad y conocimientos, es una persona que a nivel nacional se ha caracterizado por
defender en una forma muy radical realmente lo que es el federalismo mexicano, pero un federalismo realmente, un federalismo democrático, un federalismo en donde existan entidades autónomas, entidades libres, que puedan decidir sobre sus propias instituciones políticas. Y esto lo ha demostrado no solamente en los cargos públicos que él ha ocupado cuando fue ministro de la Suprema Corte, sino yo me refiero fundamentalmente cuando, como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como de todos sabemos, el doctor Diego Valadez pues fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, terminó su periodo como todos lo deben de terminar, porque pues el periodo de director de un instituto de esta naturaleza tiene un tiempo límite. Él terminó con mucho éxito su periodo, y cuando él era director del instituto, pues se dio la tarea de solicitar a todos los que participamos en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a todos los que participamos del Instituto de Derecho Constitucional, en donde él ha sido presidente, que hiciéramos comentarios a las diferentes constituciones de nuestras entidades federativas. Y bueno, por primera vez se hizo una constitución comentada, estamos hablando de ya varios años aquí en el estado de Sinaloa, pero bueno, ya muy rebasada en tiempo por las lógicas reformas que ha tenido la constitución en el estado de Sinaloa. Y cuando también la doctora Sonia pues nos invitó a participar en la elaboración de una constitución comentada para el estado de Sinaloa, en base al convenio que se tiene celebrado con la Universidad Autónoma de Sinaloa y con la Facultad de Derecho Culiacán, pues nos dio mucho gusto esta invitación y procedimos a realizar los comentarios que pues aquí en una forma magistral y mucho mejor que nuestros comentarios hizo el doctor Diego Valadez. Los participantes pues fueron escogidos de una manera muy estricta, porque cada uno de los participantes de esta obra son conocedores de las áreas que ellos mismos comentaron. Unos que forman parte de la universidad, de la Facultad de Derecho, investigadores sinaloenses que hicieron sus aportaciones, y como también ya se comentó, pues 1 año y medio tuvimos que estar trabajando para que se concluyera esta importante obra. Y también no quiero clausurar este evento antes de dar un reconocimiento muy especial al Congreso del Estado de Sinaloa, a la 63 legislatura, porque como nunca antes se ha visto la gran apertura que tiene este Congreso, esta legislatura, el gran acercamiento que ha tenido con las universidades, no solo con la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino también con la Universidad Autónoma de Occidente. Aquí está Alma Cázares, que forma parte de la Universidad Autónoma de Occidente y que ella pues ha participado también muy activamente en los programas del Congreso del Estado, que son las dos instituciones públicas educativas de nivel medio superior, refiriéndome a la de Sinaloa, y de nivel superior, refiriéndome a las dos instituciones, la Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, más importantes en el estado, y me atrevería a decir que pues creo que sí son las más importantes en el noroeste del país, porque son punta de lanza para proyectos trascendentales que se han dado en esta región, que también es una región de las más importantes del país. Y con estas palabras y una vez más agradeciendo la gentileza del doctor Diego Valadez, que siempre ha estado dispuesto a participar
tanto con el Congreso del Estado como con las universidades, la Autónoma de Sinaloa y la Autónoma de Occidente. Si me permiten, pues damos por terminado, clausurando este importante evento de comentarios a la Constitución del Estado de Sinaloa, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos también preguntarle a la diputada Elba Margarita Insunza si gusta tener un mensaje dentro de esta presentación del libro. ¿Es así, diputada? Muchas gracias, licenciada Ruiz. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Saludo con afecto a cada uno de ustedes y de manera especial pues a nuestro comentarista del día de hoy, en un día tan emblemático para nuestro país y nuestro querido Sinaloa, por supuesto, al doctor Diego Valadez, para nosotros el gran jurista sinaloense que admiramos, respetamos y un gusto que siga compartiendo sus experiencias con nosotros, el pueblo de Sinaloa. Celebro que este Congreso del Estado de Sinaloa, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y los convenios celebrados tanto con la Universidad de Occidente como la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengamos a bien distinguir a esta 63ª legislatura con atender el llamado de nuestra sociedad. En este caso, creo que es algo muy importante que nuestra constitución política del Estado de Sinaloa sea comentada por primera vez. Y pues felicito a la doctora Sonia Escalante, al doctor Gonzalo Armiento Hernández, al licenciado Eduardo Ramírez y por supuesto a cada uno de las y los comentaristas que tuvieron a bien llevar a cabo esta obra tan importante y desde luego ya también comentada por nuestro señor Diego Valadez, nuestro jurista sinaloense. Pero además yo quiero hacer muy breve en un comentario de que nuestra constitución pues lleva ya 8 veces ha sido modificada, pero además nosotros ahorita en este momento estamos compartiendo la constitución, la última reforma que se hizo, que fue el 22 de junio de 1922. Yo le pediría desde ahorita a nuestra doctora Sonia Escalante que el 22 de junio de este año vamos a cumplir 99 años, nos va a tocar todavía esta 63ª legislatura, hagamos lo propio para que en este día también sea un día especial y que nuestra sociedad sinaloense conozca de la historia de esta importante constitución que tenemos. Me parece que lo que comentó el doctor Diego Valadez es muy atinado. Él hizo también una reflexión sobre nuestro querido jurista, en paz descanse, nuestro doctor Héctor Fitzamudio, que pues recientemente ya no está con nosotros. Tuvimos la fortuna de conocerlo en algunos foros, en algunas conferencias, y creo que lo que él comentaba pues era algo muy importante porque él hacía alusión en el tema que sobre la Constitución nada y bajo la Constitución todo. Y eso para mí significa mucho, como lo sé que para todos ustedes también. Creo que si todos los ciudadanos, las ciudadanas, nos rigiéramos meramente por nuestros preceptos constitucionales, tuviéramos una sociedad de paz, una sociedad transformada en desarrollo, pero sobre todo inclinada a lo que nos encomienda siempre. Tener una sociedad equitativa no es fácil, tener una sociedad donde todos nos comportemos de acuerdo a nuestros derechos y nuestras obligaciones, por supuesto. Creo que partiendo de ahí seríamos una sociedad donde México, todo el mundo tuviéramos la oportunidad de participar, de vivir la democracia, de vivir lo contrario a lo que aquí también se vive, de vivir algo que no nos gusta y no nos parece, que es el tema de la corrupción, la impunidad, que desafortunadamente en nuestro país tiene un índice alto en esta forma de cómo llevamos a nuestra sociedad y también pues cómo estamos calificados, vaya, ¿no? Pero también decirles que creo que quienes nos gusta estudiar, nos gusta prepararnos y nos gusta servir, como en este caso desde este Poder Legislativo, que con mucho gusto saludo a nuestra presidenta de la mesa directiva, la diputada Graciela Domínguez Nava,
que ha hecho un esfuerzo extraordinario para que el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, junto con el secretario, el señor Ríos Rojo, hemos tenido un comportamiento diferente del trabajo de este instituto. Pero además decirles que quienes somos servidores públicos, como ustedes, valiosas personas que siempre están en la tarea, Conchita, admiro mucho a Conchita Celaya, es su gran trabajo que hace también desde el Colegio de Sinaloa, y a todos y cada uno de ustedes desde su trinchera, creo que vale la pena que lo sigamos haciendo. No desmayemos en el camino, poner siempre nuestro granito de arena, no nos cuesta nada más que acatar las disposiciones ya escritas en nuestra Constitución, y de ahí es válido que nosotros heredemos a una generación futura el mejor de los tiempos, no ir en retroceso. Creo que las guerras ya pasaron, eso no se debe de repetir, no solo en México, sino en el mundo. Y creo que vale la pena que cada uno de quienes hacemos el esfuerzo de estar en esto, pues lo divulguemos. Ya se decía aquí que es muy importante el conocimiento es poder. Y bueno, su servidor humildemente, dentro de una iniciativa para modificación al artículo 14 de la Ley de Educación de Sinaloa, sí sugirió que se llevara a cabo la constitución política del Estado de Sinaloa y la de los Estados Unidos mexicanos como materia de estudio, desde tercero de primaria, por supuesto, hasta preparatoria. Creo que es la base que conozcamos realmente nuestros derechos y obligaciones a través de la Constitución, y si no lo conocemos desde el aula, pues difícilmente en tu casa va a haber quien te diga, a no ser que estén tal vez licenciados en Derecho, que siempre les digo yo que la Constitución política es como una Biblia, hay que conocerla, y creo que es una forma de cómo realmente cambiaremos a tener una sociedad de conocer sus derechos y obligaciones para ser mejores ciudadanos el día de mañana, y desde la niñez impulsar a que seamos muy buenos mexicanos. Muchas gracias, los felicito a todos y cada uno de ustedes, a cada uno de los ponentes, a cada uno de los participantes, pero sobre todo a esta 63ª legislatura, de la cual me congratulo en formar parte, por esa apertura, por ese engrandecimiento a la academia que ha demostrado. Licenciada Alma Cáceres, muchas gracias por su participación siempre atestiguando y participando en el desarrollo de este tipo de eventos. A la Universidad de Occidente, un saludo a nuestra rectora Silvia Paz Díaz Camacho, y desde luego un saludo a don Juan Eulogio Guerra, que también él está en la Universidad de Sinaloa como rector, y a todos y cada uno de los maestros que colaboraron también para esto. Creo que valió la pena. Y los felicito a todos y todas, y muy buenas tardes. Un saludo desde acá, doctor Diego Valadez, que lo queremos mucho y estamos a sus órdenes siempre. Bendiciones para todos. Muchas gracias, diputada. Es así como concluimos. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa, les damos las gracias por acompañarnos. También agradecemos el apoyo técnico por parte de la Dirección de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado. Que pasen todos muy buenas tardes. Hasta luego.